Amigos, amigas de UPRES y a quienes nos siguen a través de las redes sociales de Águila Supaep, Hugo Quintero les da la más cordial bienvenida, les agradece su presencia y bueno, seguimos con esta serie de entrevistas en donde buscamos conocer a nuestros deportistas, a nuestros estudiantes y el día de hoy toca el turno de María José Martínez, quien es representante del equipo de Águila Supaep en fútbol rápido femenil, a quien le agradezco y le doy la más cordial bienvenida. Majo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Hugo, buen día. Muy bien, gracias. Aquí estamos iniciando con esta etapa en UPAEP y esperando lo mejor siempre. Muchas gracias. Y entrando de lleno a la entrevista, a las preguntas de entrada, ¿cómo es que inicias en el fútbol? ¿Es este el único deporte que has practicado? ¿Hubo otros? ¿Cómo fue que empezaste a esto del arte del balompié? Pues mis inicios en el fútbol fueron en realidad en la escuela. Desde los como 6 años aproximadamente yo empecé a jugar en equipos de niños. Empecé en equipos con niños, contra niños, en la escuela como a los 6 años aproximadamente. Y desde ahí, la verdad me gustó mucho, fue una pasión. Desde pequeña jugaba con primos y tengo puros primos hombres, entonces desde ahí como que me inculcaron ese gusto por el deporte y por el fútbol en realidad. Y no he tenido otros deportes que he practicado como tal. Soy buena, por así decirlo, en los demás, pero siempre he practicado fútbol en específico. Desde los 6 años estuve jugando en la escuela. No tuve como otros equipos, por así decirlo, externos a la escuela. Todos fueron en la escuela. Y desde ahí pues seguí jugando hasta como los 12 13 años, que fue cuando inicié en un equipo de secundaria, que era específicamente de fútbol rápido, y que también era en la escuela, y desde ahí fue cuando en realidad lo quise ver como algo más específico en mi carrera, cuando lo quise profundizar más y que no solo fuera como un pasatiempo. Y cuando entré a la prepa, me invitaron a entrar a un equipo muy competitivo y muy bueno, que es de Tlaxcala, de donde soy. Y desde ahí fue cuando empecé a practicar, por ejemplo, fútbol, pero específicamente más competitivo, por así decirlo. Y ya eran ligas nacionales y todo, pues ya muy competitivo, como ya lo mencioné. Oye, digo, el fútbol apenas con la liga como que está emergiendo, hablando de la rama femenil, porque además muchas de tus compañeras que he entrevistado precisamente cuentan eso, que no tenían pues equipos femeniles en sus inicios, que la mayoría se juntaba con sus compañeros, con sus familiares niños, y ahí así es como empiezan a jugar. En esta situación, ¿qué tanto ayuda el formarte con hombres que a lo mejor la corpulencia es mayor, la velocidad también lo puede ser? ¿Y qué tanto ayuda a la hora ya de enfrentarte con otras chicas, con mujeres? Pues hasta cierto punto sí ayuda, pero cuando ya es un nivel más competitivo, la verdad sí cambian las cualidades tanto de hombres como de mujeres. Entonces es un poco más complicado que sea favorable, porque bueno, también hay mujeres que pueden jugar mejor que hombres, eso sí, no lo niego, pero cada quien tiene como sus características y es muy diferente el fútbol entre hombres y mujeres. Entonces, quizá al inicio, el iniciar a jugar con equipos varoniles o mixtos, puede ayudarle a las mujeres a buscar un mejor nivel o a tener un mejor nivel que jugando con puras niñas que quizá no tengan su mismo nivel, por así decirlo. Pero al momento que ya es ligas mayores como Liga MX o algo así, ya es un poco más complicado, como lo mencioné, que sea igual, porque tiene características muy diferentes, pero aún así, como lo dije, dentro de las bases sí puede ayudar porque las bases de los hombres, las características de los hombres, al final de cuentas le van a dar a la mujer cierta visibilidad más amplia, una visibilidad más amplia para poder ver diferentes aspectos, entender mejor el juego y así diferentes cosas. Y dentro del fútbol, pues bueno, conocemos lo que es el fútbol soccer, el fútbol 11 y el fútbol rápido. ¿Qué te gusta a ti en específico del fútbol rápido?
El fútbol rápido lo practiqué únicamente, bueno, en la secundaria y ahorita que estoy entrando al fútbol universitario. Y me gusta que no hay tanto como tiempo perdido, por así decirlo, que en realidad sí, pues hay tiempos hay momentos en los que el partido se para y no se pierde tanto, a lo mejor está como ¿cómo decirlo? Como consistencia, este seguimiento al partido, estás constante y no hay tantas fueras y cosas así. En realidad no estoy como tan adentrada al fútbol rápido porque últimamente había practicado más fútbol soccer, me había dedicado más al soccer, pero ahorita estoy plenamente abierta y preparada, lista para iniciar el fútbol rápido, perdón, y con esta nueva experiencia que ahora ya es universitario, ya no es pues ligas menores, por así decirlo, o amateurs. La familia, ¿qué tanto influye en este seguimiento de un deportista estudiante para, pues, poder llevar las 2 de buena forma? A final de cuentas, pues, dices que empezaste a los 6 años, de los 6 a esta tu etapa universitaria, pues, ya es un buen recorrido en donde tienes estas 2 vertientes de tu vida, ¿no? La situación de estudiante, la situación de deportista. ¿La familia qué tanto influye para que en estos años, pues, sigas adelante con estas 2 variantes? Sí, la familia, la verdad que es un factor importante. El ser un estudiante y un deportista a la vez es complicado, no lo voy a negar. Debes ser muy, muy enfocado en lo que quieres, muy determinado y también debes estar atento a ambas partes porque tampoco puedes descuidar ninguna de las dos. Debes llevar un cierto balance entre las dos. La familia sí, sí es muy importante desde que tienen como ese interés en, no sé, quizá llevarte a entrenar o de la escuela a los entrenamientos. A mí me pasaba que había veces que salía tarde de la escuela y tenía que ir luego a entrenar. Entonces, a lo mejor en el modo de transporte me ayudaban mucho mis papás porque iban por mí a la escuela y me llevaban al entrenamiento, entonces no llegaba tarde al entrenamiento y eso era un factor muy importante. Todo ese apoyo que te brinda la familia, la verdad es muy importante desde ese simple cosa de transporte hasta ir a tus partidos, apoyarte, que estén ahí al pendiente, que te apoyen en lo que te gusta, sobre todo. Y sería aún mejor teniendo papás que quizá les guste el mismo deporte y que quizá lo practiquen, entonces te den, no sé, ese como plus o esos consejos para partidos, para situaciones, diferentes cosas, la verdad es un factor muy importante que a mí, dentro de mi punto de vista o desde mi perspectiva, sí me gustaría haber tenido un poco más, tener quizá papás o mi papá o mamá o quien sea, que hubiera sido más, estuviera más adentrado al deporte, que lo hubiera practicado quizá, porque podría ser ese plus, esos consejos, ese extra que la verdad me hubiera gustado tener. A mi familia no le gusta mucho el fútbol. Mi familia cercana, mamá, y a lo mejor le gusta, lo ven, pero no lo practican. Entonces, eso sería como algo que me hubiera gustado tener. Pero de ahí en fuera, la verdad estoy agradecido con mi familia porque siempre han estado como al pendiente de mí, me apoyan en mis decisiones, en lo que me gusta, en lo que quiero y siempre están apoyándome, impulsándome a ser mejor y quizá no dándome consejos dentro del fútbol, pero sí de la vida. Y eso para mí es muy valioso y lo valoro demasiado. Se lo agradezco demasiado a mis papás que siempre han estado para mí, que siempre desde ese punto, como lo dije, del transporte, de llevarme a mis entrenamientos, traerme y así, la verdad lo agradezco y sí, sí es un factor muy importante que está dentro de la vida del futbolista o deportista y del estudiante también. Oye, en tu caso, te aplicaron este dicho que dice que puedes seguir en el deporte, pero no descuides la escuela, ¿te tocó esa parte? Y esa, pues, si te tocó hasta cierto punto presión por responder en la escuela para no tener que dejar el fútbol. La verdad no fue como un factor importante que haya afectado
o en el fútbol o en la escuela, siempre he tenido un buen control, un buen balance, he encontrado la manera de llevar ambos a la vez y quizá en ciertos puntos algunas veces le he dado mayor prioridad al deporte, pero nunca he descuidado la escuela y la verdad siempre he tenido buenas calificaciones, quizá no las mejores, pero pues ahora sí que ahí la llevo. Y no es una cosa que se me complique, la verdad, como lo dije, lo sé dividir bien, sé dividir mis tiempos. A lo mejor me falta un poquito más organizar mis tiempos y puedo hacer otras cosas, pero no ha sido como un factor importante que tienes malas calificaciones, mejóralas o te despides del fútbol o cosas así. La verdad no, porque he tenido un buen balance desde que supe que ya ibas a jugar un fútbol competitivamente. Como que puse un balance en mi vida, encontré ese balance y lo supe manejar bien y no fue complicado, no es complicado para mí, de hecho, llevar pues este control en mi vida, esta organización en general. La verdad para mí es fácil, quizás sí tiene sus ciertos puntos que, no sé, no puedes salir igual que las demás personas, no puedes hacer planes porque tienes entrenamientos, partidos, diferentes cosas, pero son cosas que valen la pena, que lo dejo por otras experiencias que también te da el deporte. Y, pero pues en general no ha sido como algo complicado o algo que haya afectado en realidad. Ahorita que hablas de experiencia, tus mejores vivencias, por llamarlo así, tus mejores recuerdos, tus mejores momentos dentro del fútbol, ¿cuáles serían? Los mejores momentos yo creo que han sido los nacionales que he vivido. He tenido nacionales en Acapulco, en Ciudad de México, en diferentes estados, que en Morelos también, que la verdad sí son experiencias diferentes desde conocer a personas de otros estados, estar, o sea, competir más bien, em, desde estar en la inauguración, por así decirlo, y ver con qué equipos te toca competir desde la fase de grupos. Y cuando una vez recuerdo que en un nacional nos tocó un grupo muy complicado y desde el principio no íbamos con la mentalidad de ojalá brinquemos a los complicados, sino cuando los vimos fue como de, ok, los enfrentamos, ¿por qué no? Se puede, ¿no? Y, y en realidad sí les jugamos al tú por tú, fue un nacional muy bueno, la verdad. Quizá yo creo que han sido de los mejores y la experiencia ha sido única. Y sí, sin duda, dentro de los viajes nacionales, que es otra experiencia muy diferente, ha sido de las mejores experiencias que he tenido. Y dentro del fútbol que tengo así muy marcado fue un campeonato de una liga de Scotiabank. Recuerdo que era contra un equipo que lo teníamos como catalogado dentro de los mejores. Y cuando era la final estábamos confiadas, estábamos seguras de nosotras, del equipo, y al final se dio el resultado y se dio un muy buen resultado y lo ganamos, lo gozamos, porque en la temporada habíamos tenido muchas cosas dentro del equipo, que se hizo un equipo muy unido, y al final terminar con ese final tan fructuoso fue como wow. Y la verdad sí, sí, ese campeonato lo tengo muy marcado, muy literal está grabado en mi cabeza para siempre. Oye, cuéntanos un poquito de cómo se da el acercamiento de UPAEP para que ingreses a estudiar y en ese sentido del estudio, ¿cómo es que empieza en tu mente a generarse la, la idea de la licenciatura que estás estudiando? ¿Cómo es que empiezas a ver a qué carrera te vas a inclinar? Cuando estaba en el equipo anterior a UPAEP, hubo una ocasión que nos enfrentamos el equipo con el que estaba de Tlaxcala y UPAEP. Entonces, desde ahí recuerdo que mi profesor se acercó y dijo, es que vio a tal el profesor y les interesó, no sé qué. Entonces, pues quiere que vayan a visorías y ahí las puede reclutar ahora sí bien o como de manera oficial, por así decirlo, pero pues ya es una opción y en ese entonces yo no tenía como idea a qué uni estudiar,
y cuando mi profesor lo dijo, sí fue como, wow, por algo se fijaron en mí, tengo que empezar a trabajar y seguir trabajando y dar lo mejor de mí para quedarme, para estar o que sea una opción siquiera. Y en ese momento me puse a pensar, ok, entonces, ¿qué carrera quieres estudiar? Porque no solo es entrar a jugar, sino estudiar. Y yo tenía en mente desde como un año antes, quizá, estudiar fisioterapia, que es lo que estoy estudiando actualmente, pero me había entrado últimamente como la opción de estudiar arquitectura, que quizás son dos cosas muy diferentes, pero tenía esa opción. Al final me decidí por fisioterapia por una experiencia propia dentro del fútbol, igual, que a mí me hubiera gustado más bien que a mí me gustaría en un futuro realizarlo, que es lo que tengo aún en mente, especializarme en fisioterapia deportiva y ayudar a deportistas como yo, que en un momento tuve una lesión y me ayudaron a salir de ella. Y arquitectura al final no me llamó mucho la atención porque desde que era pequeña quería estudiar medicina y al final dije, bueno, fisioterapia tiene que estar relacionado con ciencias de la salud, entonces estoy segura que es fisioterapia. Cuando fueron las visorías en UPAEP, que ya nos había visto el profesor, por así decirlo, pues fueron visorías y el profesor ya nos tenía como ubicadas, por así decirlo, y al final sí le llamamos la atención. Al final me quedé, pues sí, me ofreció la beca. De hecho, incluso un mes después hicieron pretemporada con el equipo y fui. Estuve haciendo pretemporada un tiempo, unas 2 semanas aproximadamente con UPAEP, antes de entrar y terminar mi último semestre de prepa. Y bueno, después de todo esto inició pandemia, pero pues yo ya estaba en el equipo, ya había hecho pues todo el papeleo, todo el proceso para ingresar y ya estaba becada. Justo esa parte de la pandemia, ya estás en Puebla, sigues en Tlaxcala, en el momento en donde las clases ya sean modalidad presencial, en su mayoría vas a ir y venir. ¿Cómo va a ser tu dinámica como estudiante y como deportista de UPAEP, sabiendo que eres originaria de otro estado, pero pues bueno, es muy cercano lo que hay de Puebla a Tlaxcala? Sí, no, actualmente ya estoy viviendo en Puebla desde que inició el semestre, que empezó la modalidad híbrida. Desde ese momento yo empecé a venir a presenciales, a clases presenciales o clases híbridas, que bueno, ahorita ya sí, casi todas las semanas o casi diario me la paso en el campus central o en clínica tomando clases. Y o sea, la verdad era mucho más fácil venirme a Puebla porque aunque esté cerca, es un poco cansado estar viajando a lo mejor diario. Nunca fue como una opción para mí, pero lo iba a ver más agotador desde estar teniendo clases y luego viaja para tener que ir a entrenar y así. Entonces, la verdad fue más fácil venirme a vivir a Puebla desde un inicio. Y bueno, como tengo entrenamientos, también es mucho más fácil estar, no sé, tomando clases y luego salir y solamente ir a la cancha de fútbol a entrenar que estar yendo de Tlaxcala a Puebla. Entonces, ahorita pues ya estoy viviendo en Puebla y aquí me mantengo y estoy en modalidad presencial ya la mayoría de todas las clases. ¿Cómo fue ese regreso a las canchas, por lo menos al entrenamiento después de este, pues, año y medio que duró esta situación? Ustedes regresaron apenas hace, que será 2 meses, pero ¿cómo fue este sentimiento de estar de nueva cuenta en una cancha, de nueva cuenta en esa interacción con tu entrenador, con tus compañeras, todo? Sí, la verdad, eso fue un momento muy satisfactorio, un momento que yo deseaba desde hace mucho. Cuando era pandemia, yo ya no sabía qué hacer, yo ya no podía estar más tiempo en casa, me ponía, aunque agarraba un balón y me podía, no sé, al menos a chutar o a dominar o hacer algo, no es lo mismo, ¿no? Desde los días de físicos, todos esos los extrañé y la verdad valoré en realidad muchísimo el fútbol, cada entrenamiento. Ahora ya es un poco más complicado decir como qué flojera ir a entrenar o no quiero ir a entrenar
porque no sabes en qué momento te lo van a volver a quitar, como pasó cuando inició toda la pandemia. La verdad, cuando yo regresé a las canchas y volver a pisar una cancha, patear un balón libremente, tocarlo a la compañera y que te den de nuevo el pase, no solo estar jugando solas, es muy, la verdad sí, o sea, fue un momento muy único porque lo necesitaba, ya no era algo que lo deseaba con todas mis fuerzas, la verdad. Era un momento que yo estaba esperando desde hace muchísimo tiempo y nunca se me había podido dar, nunca había podido regresar. Había momentos en los que parecía que la pandemia ya se estaba quitando y de repente rebrote. Y pues yo ya me hacía esas ilusiones de ya regresar, ya voy a regresar, y de repente me lo quitaban otra vez. Entonces ya eran momentos como de estrés, de ansias, de querer estar. Y cuando regresé, lo liberé todo. Fue como de, al fin, ya estoy aquí, lo valoro. Cada entrenamiento voy al máximo y intento estar al 100. Claro, hay días buenos, hay días malos, pero siempre intento dar lo mejor de mí y estar sobre todo con esta energía para entrenar. Finalmente, Marijose, y agradeciéndote que nos hayas compartido esta parte de tu vida alrededor del deporte, justamente de todo esto que nos has compartido, ¿qué te deja el fútbol en valores, en principios, que además de aplicarlo en la cancha, lo puedas aplicar en el aula, en tu vida diaria, en la convivencia dentro de una sociedad? Sin duda, yo creo que el principal es respeto, desde respetar a tu entrenador, a tus compañeras, inclusive al otro equipo. Es un valor que está inculcado desde pequeño, que se inculca desde la casa, pero en el deporte es muy diferente, pero sigue siendo igual de importante, obviamente. Eso y la responsabilidad, sobre todo al ser un estudiante y deportista a la vez, es muchísima responsabilidad. Tienes que dividir bien tus tiempos, darte tiempo para todo, sí, pero también darle prioridad a lo que sabes que es bueno para ti, como el deporte y el estudio. Esa organización que debes tener en tu vida, no, estoy segura que no cualquier persona la puede tener. Estoy segura que si alguna persona, si solo estudia y de repente entra a algún deporte, va a ser complicado adaptarse, pero tener esa adaptación en la vida siempre va a ser muy buena. Siempre me ha gustado esa palabra, adaptación, porque es lo que es, te debes adaptar a lo que está. Como lo mencioné en la pregunta anterior, que yo ya estaba harta de estar quizá en casa por pandemia, al final de cuentas me tuve que adaptar, porque es algo que yo aprendí en la prepa aproximadamente. La palabra adaptación es muy, me define mucho a mí. En cada ambiente te tienes que adaptar, al final de cuentas es lo que es, y si no cambias, al final no te vas a adaptar. Entonces, eso de responsabilidad al ser responsable en ambas partes, en no descuidar la escuela y tampoco descuidar el deporte para poder llevar ambas a la vez, es muy importante. Otro valor podría ser el compañerismo, siempre tener un buen equipo desde bases, una buena comunicación, una buena amistad con el equipo, es amistad, otro valor muy importante. Desde tener esa buena comunicación en el equipo es una base muy importante, porque al final de cuentas es lo que te da ese buen manejo del fútbol dentro de la cancha. El fútbol es un deporte en conjunto, entonces si uno lo hace mal, el otro en realidad no es que también lo haga mal, pero lo debe como animar a hacerlo mejor, a hacerlo bien y llevarlo con él. Es todo un proceso que no es que tengas que hacer menos al otro. Entonces, ese compañerismo, esa amistad es base. Si sabes que la falló, que es un mal día, vas y lo intentas animar, hablar con él, cosas así, y no solo decirle como, o más bien bajonearlo un poco más, porque no sabes qué puede estar pasando ese día o en esos momentos tal persona. Y la verdad, para mí la amistad es algo muy importante, es uno de los valores, yo creo que más valoro igual, y yo creo que esos tres, cuatro que mencioné son de los más importantes y de los que más están inculcados en mí.
Amigos, amigas de UPRES, de quienes nos siguen a través de redes sociales, Marijose Martínez, a quien le agradezco mucho que comparta su experiencia alrededor del deporte. Marijose, muchas gracias. No, de qué, Hugo, un placer, la verdad, que me hayas invitado. Hugo Quintero les da las gracias, que tengan un muy buen día y nos escuchamos, nos vemos la próxima aquí en UPRES. Buena tarde.